buenas noches para todos nuestros estudiantes Poli, desde la sede de Medellín a nuestros estudiantes presenciales, virtualmente a todos nuestros estudiantes a nivel nacional y a nuestros estudiantes presenciales de Bogotá que el día de hoy nos acompañan en esta nuestra quinta sesión de aulas abiertas de investigación. El día de hoy les tenemos un tema muy interesante, periodismo de datos, que va a estar a cargo de la profesora Natalie Giraldo Jiménez. La profesora Natalie es periodista de profesión, es también especialista en comunicación y periodismo digital y actualmente se encuentra cursando la maestría en educación, en innovación educativa. Desde la Dirección de Investigación queremos darles un saludo, agradecerles siempre por la compañía que nos prestan nuestros estudiantes y esperamos que este tema sea de mucho agrado. A la profe Natalie, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estaremos aquí muy atentos a cualquier cosa que requieras y dejo el público en tus manos, profe, adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar conectados. Me hablan más o menos de unos 80 personas conectados. Muy interesante que estén listos para aprender un poco de periodismo de datos. Espero que todos participen muy activos. Vamos a compartir muchos links para que tengan conocimiento sobre el periodismo de datos. El objetivo es que aprendamos a contar historias de otra perspectiva, con otros datos de precisión. Encontremos novedades en ese tema y en este mundo del periodismo. Entonces, espero que estén súper activos, preguntas que tengan con todo el gusto. Alejandra, la profesora Alejandra nos va contando acerca de esas preguntas. Y bueno, ¿qué vamos a ver? El contexto de periodismo de datos, porque es importante el periodismo de datos y a partir de dónde surge todo este periodismo y viene un nuevo periodismo para el mundo. Y cómo se deja de contar, digamos, toda esta parte cualitativa para poner historias cuantitativas, por ejemplo, el tema del origen, el desarrollo, la evolución, de dónde podemos obtener todos estos datos específicamente en Colombia, en sus departamentos, desde donde estén ubicados, pues traigo una base de datos gigantes también para compartirles a ustedes y puedan obtener información de bases de datos abiertos, cuáles son esas herramientas si yo quiero contar una historia a partir de el periodismo de datos, cómo lograrlo, cuáles son esas herramientas técnicas, por ejemplo, y también esos ejemplos exitosos de historias realizadas con periodismo de datos. Eso es más o menos como lo que vamos a ver durante ese momento en el aula y comenzamos. Y comenzamos pues por ese contexto y de dónde viene el periodismo de datos y es que eso viene a partir de aquí, de la tecnología. Cada vez que avanza más la tecnología, más nos hacemos datos. Por ejemplo, cuando cruzamos una calle, cuando hay un accidente de tránsito, aquí hay un dato específico. Cuando una persona se enferma, va a una EPS a reclamar, por ejemplo, un medicamento. También cuando ustedes toman el transporte público, por ejemplo, aquí en Medellín, cuando ingresan las tarjetas cívicas, por ejemplo, para ingresar al sistema, aquí hay datos. La inteligencia artificial está dando muchísimos datos. Cuando subimos información, la descargamos. Aquí vamos a ver datos a prácticamente todo el tiempo y cada vez que avance más la tecnología, nosotros vamos a encontrar muchísimos datos. A partir de esos datos es que viene el tema de las historias, pero ¿cómo encontramos esos datos para poder contar esas historias? Entonces, el origen. El periódico The Guardian en 1821 comenzó con una base de datos simple, una hoja Excel, a partir de una máquina de escribir y publicó una tabla de la cantidad de alumnos de estudios que estudian en colegios públicos. Y esto determinó, por ejemplo, que eran el gobierno decía que eran 8.000 niños, pero realmente eran unos 25.000 niños que estaban realmente estudiando. Entonces todo se empezó a mirar desde los números y obviamente a contradecir esas fuentes oficiales. Por eso es importante realmente conocer desde varios lugares qué es lo que están diciendo y los datos son muy importantes porque es una información precisa. Otro ejemplo, ahora con el tema del invierno que llegó otra vez al país, si hay un desastre por una quebrada que inundó varias familias, si nos damos cuenta, el periodismo va a la persona afectada, qué le pasó a la persona, dónde se encontraba, en qué situación estaba durmiendo, estaba con sus familiares, qué enseres perdió y a partir de eso se cuentan historias. Pero ¿qué pasa si vamos a los datos? Aquí tenemos que analizar, por ejemplo, el medio ambiente, mirar las administraciones,
cuántas veces se ha inundado o se ha crecido, se ha desbordado esa quebrada. Entonces, a partir de eso, decimos, de tal año a tal año se han desbordado tanto. ¿Cómo encontramos esos datos? Por noticias, por las mismas secretarías, pero ¿qué pasa? Toda esta información ya se está sistematizando. Entonces, es información que no podemos, digamos, dejar pasar, sino que entrar a indagar qué hay para contar nuevas historias. Por ejemplo, escribo también para el periódico El Pulso, que es un periódico nacional, es especializado en salud, y en este periódico El Pulso, por ejemplo, me piden, necesitamos hacer una nota sobre el dengue, que está en un aumento en Colombia. Entonces, a veces por tiempo o porque las mismas fuentes como médicos, epidemiólogos no tienen en ese momento, digamos, la disponibilidad para darme una entrevista, pues uno simplemente va a esos datos que entrega el Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, en boletines epidemiológicos, donde hay datos. Uno simplemente entra a analizarlos y a partir de eso uno puede decir, Antioquia ocupa el primer lugar en el tema del dengue, por ejemplo. Pues aquí hay noticia, aquí hay datos y aquí hay números. Entonces, ese es como el contexto para esta aula que tenemos. Entonces, el desarrollo, por ejemplo. Mire este tema tan interesante. En 1989, un periodista estadounidense ganó un premio porque demostró a través de datos, ellos en este tiempo le hablan de blancos y negros, y demostró que los blancos que ganaban menos dinero tenían más oportunidades de un crédito, pero los negros, como ellos lo llaman, aunque ganaban más, tenían menos oportunidades de acceder a un crédito de vivienda. Entonces, todo esto, la evolución, es a partir de las tecnologías. Ahora con las IA podemos, digamos, aprovechar todo esto para poder contar nuevas historias. Esto se vuelve en qué? En un periodismo de precisión. No es simplemente llegar a contar la historia de una persona afectada, qué le pasó, volviendo al caso de un desastre natural, qué le pasó, cuál es su situación, qué perdió, donde nos está dando datos cualitativos y ya ir al dato cuantitativo, que es esa precisión en esos datos como tal. Entonces, antes, ¿cómo hacían? ¿Cómo contaban las historias? A través de métodos científicos para poder llegar como a esa precisión, a estadísticos, y ahora ya pues hay bases de datos. Hay muchísimas herramientas que podemos analizar esta base de datos. Por ejemplo, nosotros utilizamos Excel, hay otra herramienta que se llama SQL, también R, Python, que son para gestionar cantidades de bases de datos muy amplias y poder sacar gráficas, mapas, o sea, es una cantidad de cosas que yo les voy a mostrar como todos estos datos más adelante. ¿Cómo accedemos a los datos? En el gobierno de Juan Manuel Santos, por ejemplo, y les voy a compartir el link de, de más adelante, desde allí empezó como esa base de datos abiertas, donde toda la ciudadanía podía ingresar a mirar, por ejemplo, cuántas personas han pagado el impuesto predial en temas de Hacienda, cuántas personas están vacunadas. Aquí viene también una base de datos con el tema del COVID, que día a día empezaron a mostrar mapas, por ejemplo, cuáles eran dónde iba la vacunación, dónde había más personas más contagiadas, y todo se hablaba a través de datos. Una página en que todos podemos acceder y que es muy sencillo pues poder ingresar es en la página de datos la página de datos del gobierno, www.datos.gov.co. Entonces, si podemos ingresar, un segundo por favor, miremos acá. Un segundo. Ahora, para que podamos ingresar acá. Si podemos ingresar a esta base de datos, www.datos.gov.co, podemos analizar una cantidad de cosas. Por ejemplo, en Conoce podemos mirar cuáles visualizaciones y las comunidades cómo utilizan estos datos para poder contar historias. En Información Pública son todas esas ministerios que ya trabajan en datos y tratan de estar actualizados hasta la fecha. Más o menos hay datos de 2006 aproximadamente hasta ahora, que es donde viene como toda esa cultura de condensar los datos de la ciudadanía. Entonces, ingresar a esta página de datos.gov.co, nos piden una cuenta de Google, es muy sencillo inscribirse y a partir de eso se puede navegar en todos esos datos que nos da el gobierno. Un segundo, por favor, que me salí de por acá.
Les voy a mostrar uno de los datos. Empezar. De los datos que encontramos en la cantidad de suicidios en esta página del gobierno, datos.gov.co, uno específico que es la cantidad de suicidios en Antioquia, por ejemplo, en los años 2007, de donde se está tomando toda esta base de datos, hasta 2021. Entonces, todas estas bases de datos, por ejemplo, nos demuestran y nos dan historias para contar. Aquí vemos gráficamente que desde el 2007 al 2022, pues el incremento ha sido grandísimo en temas del suicidio. Por ejemplo, en el 2022, 337 personas. El oriente antioqueño también ha venido en aumento. ¿Qué es lo interesante de esta base de datos? Que además de que el gobierno te demuestra cuáles son esos incrementos de estas cifras, también te cuenta caso a caso de dónde es, qué año y en qué municipio. Por ejemplo, aquí nos muestra que en el 2005 dos personas se suicidaron, por ejemplo, en el oriente antioqueño, específicamente en el municipio de Abecorral. Si nos vamos a cifras mucho más adelante, encontramos inclusive cifras, me voy a adelantar un poquito más. Un segundo, por favor, número de casos. Inclusive en el último año, estamos en el 2016, perdón, 2007. Miremos, por ejemplo, acá. 19 casos. 19 casos en el 2007 en el Valle de Aburrá, específicamente en el municipio de Bello. Simplemente ese dato nos está dando información de que algo en este periodo de tiempo pasó, algo en Bello, en temas de salud mental, por ejemplo. Entonces aquí podemos contar una historia, podemos evidenciar cuál es esta problemática, buscando a las fuentes específicamente médicas, fuentes científicas, qué es lo que está sucediendo y por supuesto, pues a las fuentes oficiales, en el alcalde, qué es lo que está ocurriendo en esta zona por ese número de muertes. ¿Qué es lo interesante también de esta base de datos abierta del gobierno? Es que podemos exportar, por ejemplo, ¿en qué? En Excel, toda esta base de datos. ¿Para qué? Para que podamos ahí más adelante analizar y jugar con esas tablas y cruzar datos para poder sacar otros resultados. Aquí acabo de descargar, por ejemplo, una base de datos, esta misma base de datos en Excel, para conocer las últimas cifras, por ejemplo. Esto lo tenemos que organizar, obviamente, para poder diferenciar qué nos da el nombre del municipio, el código del municipio, también nos da una ubicación, el nombre de la región, el código, la mortalidad, el tipo de muerte, por ejemplo, el número de población y número de casos. Entonces, si ingresamos, por ejemplo, en el último año, vemos por acá, miremos aquí este lado, este específicamente, en el año 2022, que es la última fecha donde han subido estos datos, que es hasta el año 2022, miren que se suicidaron 227 personas en Medellín. Esto ya es una información muy crítica y aquí es donde hubo en ese momento muchísimas noticias del tema del suicidio y el tema de salud mental. Entonces, realmente la base de datos nos sirve para analizar, para sacar noticias, para sacar otro tipo de información, eso sí, con más precisión. Continuemos en la presentación. Ahora, ejemplos destacados de coberturas en el periodismo de datos. Está The Washington Post, que cruzó datos de asaltos con armas de fuego. Aquí lo interesante es que tomó un mapa. Cuando naveguemos en ese mapa, nos da información de grabaciones, de temas de audios, de video. Aquí viene una convergencia de medios y hace más atractivo, entre comillas, esa navegación del usuario y de que quiere conocer más acerca de esa problemática. Entonces, a partir de eso nos da unos códigos. Esto se puede lograr con Google Earth, por ejemplo, identificar un espacio, un lugar, y a partir de eso ellos recopilan toda la información que le manda la ciudadanía en temas de atracos, de balaceras, en temas de fotografía, y ellos codifican toda esa información y la suben a la web para que puedan identificar, inclusive con marcas para saber dónde se está llevando a cabo, digamos, toda esta problemática de criminalidad. Esta es otra
que se presentó un mapa interactivo que muestra las grandes protestas populares del mundo, pero ellos lo utilizan a partir de los colores. Aquí vemos los continentes, no sé si me alcancen a ver, aquí vemos América, está África, Europa, y vemos que ellos utilizan los colores para identificar en dónde estaba la policía y dónde se estaban llevando estas protestas. Rastrean la ubicación y la intensidad de las protestas, los puntos morados y amarillos, y los eventos que involucran violencia dirigida, pues son los puntos que tienen más color, que son más oscuros, como el rojo. Entonces, a partir de eso, gráficamente, las personas pueden identificar, no tienen que leer un texto grande, sino que todo se lleva realmente a la graficación y una visualización mucho más ágil y fácil. Pero todo esto detrás de hay el Excel lleno de información. Vamos ahora a las herramientas. Bueno, entonces, ¿cómo lo logro? Una de las herramientas principales y que quiero hacer un ejercicio con ustedes en este momento porque yo quiero saber, no hablarles y hablarles, sino que yo quiero saber ustedes de dónde están conectados. Esa herramienta, bueno, vamos a ver si la pronuncio muy bien, Mentimeter, creo que se pronuncia así, es una herramienta web, es poderosísima porque aquí podemos dar datos inicialmente nos podemos dar datos de quienes están conectados en ese momento. Fue muy exitoso esta herramienta en las elecciones, en las últimas elecciones gubernamentales de la alcaldía, de la gobernación, aquí en la ciudad de Antioquia, perdón, aquí en el departamento de Antioquia, porque los medios de comunicación utilizaron esta herramienta para estar en contacto directo con el público y saber qué piensan de esas elecciones y saber de dónde estaban conectados, de dónde los estaban viendo. Entonces, esta herramienta es muy, muy, muy poderosa, la llamaría así. Entonces vamos a mirar, vamos a tratar de hacer ese ejercicio con esta herramienta para que ustedes también la utilicen. Esta herramienta se utiliza eh, bueno, uno se tiene que registrar. Voy a poner aquí mi correo con una cuenta de Gmail. Profe, mientras te registra, te comento. El estudiante Engelbert Auli Pedraza Hernández nos comenta, buenas noches, a pesar de que los datos son extraídos de fuentes oficiales, la calidad de los datos, sobre todo en años al inicio de la toma de los mismos, puede verse afectada por metodología o factores externos. ¿Cómo se corrige esa posibilidad de error al basarse en solo esa fuente? Esa es la primera pregunta que hace. Y la segunda pregunta que nos hace es, ¿hay fuentes independientes pero sin sesgos? También nos hace una tercera pregunta que dice, ¿cómo se verifica esa imparcialidad? Bueno, esos datos son simplemente fuentes y como todas las fuentes hay que verificarlas. Por eso, estas bases de datos son abiertas y uno espera que desde las administraciones hagan lo correcto, ¿cierto? Desde esta información oficial hagan lo correcto. Sin embargo, siempre hay que corroborar, porque a veces hubo un tiempo, por ejemplo, aquí en Antioquia, con el tema del COVID, esa información de afectados no se estaba subiendo a la base de datos. Nosotros, los periodistas, no teníamos acceso a esa base de datos porque no estaba actualizada. La Secretaría de Salud no había actualizado esa información. Entonces teníamos que ir directamente a los hospitales, teníamos que ir directamente a otras fuentes de información. Entonces, como la base de datos simplemente también es otra fuente de información que hay que corroborar y otra fuente te puede negar, no es que la base de datos que dan ellos no es cierta. ¿Cierto? Pero para eso es el periodismo, simplemente para dar los diferentes puntos de vista y que el usuario, pues que el televidente, el oyente, el lector, se haga su punto de vista, ¿cierto? De su punto de vista frente a la situación. Aquí no podemos entrar como a decir la base de datos es lo único que existe, no, simplemente es otra fuente de información, pero es una fuente que se puede lograr para poder contar historias. Hay que mirar de dónde sacamos esa información, no se puede sacar esa información de cualquier web, ¿cierto? Porque también hay fake news, entonces tenemos que ir directamente a la fuente y a esas páginas oficiales. Entonces creo que aquí están como las preguntas que me están haciendo. ¿Qué pasa aquí? Que no me quiere ingresar. Un segundito, por favor. No sé por qué no me quiere ingresar. A ver, la última opción. A ver si lo logramos.
No sé por qué no me quiere ingresar. ¿No? Volvamos a intentarlo una segunda vez. No, no me dio. Bueno, esa base, entonces, este programa les sugiero que ingresen. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver el tema de palabras, podemos ver que todos puedan participar al mismo tiempo, se pueden hacer gráficas al mismo tiempo, encuestas, preguntas. Entonces, esta herramienta es muy interesante. Les sugiero que la busquen, es muy fácil registrarse. Es muy fácil registrarse. Aquí podemos ver algo, el tema de las palabras, el tema de gráficos y cada uno puede interactuar a través de un código de QR. Entonces aquí, digamos, todo el tema de con teléfonos inteligentes y las audiencias se pueden conectar e interactuar. Entonces, toda la información, usted opina y aquí hay un dato. Digamos, esta herramienta es muy interesante también. Pinpoint es una herramienta de investigación que ayuda a los periodistas y académicos también para analizar grandes colecciones de documentos y que todos pueden ingresar datos también acá. Es una herramienta colaborativa. Aquí en esta herramienta hay plataformas de periodistas, plataformas de medios de comunicación que constantemente están alimentando esto con muchísimos datos y que uno también puede subir. ¿Qué puede subir? Uno puede subir PDFs, audios, videos, Excel. Aquí tengo una tabla donde dice que podemos subir tablas de Word, por ejemplo, y les voy a mostrar el mundo. Por ejemplo, estas son plataformas de periodistas que suben información y a partir de esa información dan datos para que las personas se puedan contar más historias y buscar información. Por ejemplo, aquí vamos a darle Colombia, porque estamos interesados en qué están hablando de Colombia. Miremos qué plataformas en Colombia nos dan información. Por ejemplo, Conectas. Conectas es una plataforma de periodistas donde suben constantemente información. Ellos aquí hablan financiación de campañas políticas entre el año 2015 y 2022 en Colombia. Si ingresamos a esta página, por ejemplo, nos da una cantidad de PDFs con la información oficial de la investigación que ellos hicieron sobre esa financiación. Por ejemplo, vamos a mirar Sergio Fajardo y vamos a mirar, aquí me dice organizaciones, Bancolombia. Y aquí me muestra un PDF de una investigación que hizo esta plataforma y me cuenta cuál fue ese apoyo de esa entidad a este candidato. Entonces aquí podemos observar. Bueno, otra. Busquemos en Colombia declaraciones de bienes y rentas de congresistas. También aquí están las declaraciones de bienes y congresistas, están las declaraciones de renta. Entonces busquemos por persona, digamos, Ariel Ávila. Vamos a ver la declaración de renta del año 2024 del congresista Ariel Fernando Ávila, por ejemplo. Ingresamos y aquí nos da la declaración. Sí. Profe, nos pregunta Nelson Steven Espinosa Daza, ¿cuál es la mejor metodología o método para llevar los datos a otro nivel? Bueno, realmente la metodología es identificar qué es lo diferente de esa base de datos que nosotros tenemos para poder saber qué es lo importante y poder allí contar historias, ¿cierto? O sea, uno ingresa y aquí podemos ver, por ejemplo, si está en esta base de datos, quién está pagando, quién no está pagando, quién declaró, quién no declaró, por ejemplo. Y a partir de eso podemos identificar qué noticia hay allí, qué historia se puede contar. A partir de esa información pública, ya podemos corroborar con ese personaje si esto es real o no.
O sea, tenemos pruebas para poder preguntarle a ese personaje si pagó o no pagó renta, por ejemplo, si pagó o no pagó impuestos, si declaró o no declaró, o si la vivienda que tenía la declaró o no. Entonces, a partir de eso son insumos de información que los periodistas tienen para poder, ¿qué? Para poder contar historias y poder contrastar esa información. Bueno, en este lado, volvamos atrás. Entonces, invitados para que puedan utilizar estas bases de datos, puedan explorar qué hay, qué falta, y ustedes mismos a partir de una cuenta, simplemente ustedes también pueden generar estas plataformas de información. Listo, vamos ahora. Miremos esta, bueno, ya lo vimos. Listo. Otra herramienta es Google Trends. Google Trends son los que es ese sistema que identifica esos patrones de búsqueda de los usuarios. Nosotros como periodistas o como contadores de historias tenemos que identificar qué es lo que están buscando, qué es lo que están, de qué se está hablando en este momento en el país, por ejemplo, o en Antioquia, cuáles son esas mayores búsquedas, muestra los términos de búsquedas más populares en un periodo de tiempo determinado. Entonces, me imagino, no sé si ya han realizado este tipo de investigación. Cuando vamos a contar una historia, saber qué es lo que está buscando la gente en redes sociales es muy importante para captar mayor audiencia y saber qué es lo que quiere saber la gente. Entonces, al ingresar a Google Trends, aquí podemos explorar, por ejemplo, Colombia. Aquí me da por, bueno, aquí, error. Dios mío, miremos. Segundo, principal, tendencias actuales. Tendencias actuales en el mundo. Entonces, esto es lo que están buscando o lo que están visualizando más hace 2 horas, hace 10 horas, hace 4 horas. Entonces, también la invitación para que ingresen a Google Trends y puedan analizar de cuál es esa necesidad de los usuarios y qué quieren ver. O sea, todo esto se resume en datos. Aquí ingresamos una herramienta Profe, que me nos parece. pregunta Sí. Germán Arley Rodríguez Cruz, cuando hace referencia a datos se interpreta de varias maneras. ¿Cuál es la privacidad en la información o cómo se cataloga público o privada? Ok, estos datos únicamente, estos datos de estas páginas oficiales son abiertas. Eso ocurrió en el gobierno de Juan Manuel Santos con una ley de datos que los datos públicos tendrían que ser públicos. El gobierno tenía que quedarse con los datos pues, para ellos. Realmente por ser públicos, pues las personas pueden tener acceso y a partir de eso identificar qué es lo que está sucediendo. Hay datos simplemente que son públicos, obviamente hay datos que son privados y esos se respetan. Esto viene con el tema de la empresa privada, los datos médicos, de pacientes, personas específicas, pero cuando es compartido, obviamente desde el gobierno, todos esos datos son públicos. Ahorita vamos a ver unas herramientas, por ejemplo, en Medellín Data, que son plataformas interesantes que muestran el comportamiento de los motociclistas, por ejemplo, o sea, son datos realmente generales, pero que muestran una tendencia a algo. Y esos datos son públicos. O sea, aquí no se está hablando de una sola persona. Y al ser gubernamentales, vienen siendo públicos. Y que tienen acceso, pues, obviamente, todos los ciudadanos. Bueno, esta es otra herramienta que es Google Hot Trends, que es otro patrón de búsqueda de los usuarios y muestra en tiempo actual o en un periodo determinado qué es lo que están buscando en Google, cuando están googleando algo, qué es lo que están buscando. Entonces aquí vamos a ingresar a esta página de Alejandra. Por favor, puede ir compartiendo esos links. Es tan amable para que puedan ir. Sí, profe, yo los he ido compartiendo. A mí me decían Maravilloso. solamente de Mentimeter que no los ha dejado entrar a esto. Listo. Esta herramienta también es muy interesante, qué es lo que están googleando en este momento, qué es lo que están buscando en este momento en Internet. En la parte izquierda, en la parte de abajo, dice regiones, y aquí podemos buscar, por ejemplo, diferentes países.
Entre ellos vamos a buscar Colombia, que es lo que están googleando en este momento. ¿Qué están buscando? ¿De qué están hablando? ¿Qué les interesa? Lotería de Cundinamarca, por aquí Palmeiras, ¿qué más? César Profe, Valle, se sí. había quedado, o sea, no sé si nos estás proyectando, de momento solo se ven los cuadritos de colores. No se ven lo que están buscando, o sea, no se ven las letras. No, bueno, sí, sí se ven ISA, PSG y los cuadritos, ¿a eso se te refiere, sí? Sí, o sea, los cuadritos van cambiando, pero se va viendo lo que están en este momento buscando. Por ejemplo, están buscando función pública, buscan muchísimas cosas de deportes y aquí en el cuadrito izquierdo podemos, digamos, cerrarlo un poco para que se vea mucho más amplio, que es lo que están en este momento buscando los internautas en Google. Redes Real Sociedad, César Vallejo, hay que mirar de qué está pasando, mucho tema de fútbol, por ejemplo. Entonces, esa otra herramienta que podemos verificar qué es lo que están buscando en este momento. Miremos, no sé, en Chile, por ejemplo, eh, Alejandro Tavio, Real Sociedad Valencia, son varios temas, pero es importante ver estos, inclusive en una visita de medios de comunicación que realizamos en comunicación digital, porque soy docente en comunicación digital y visitamos estos medios con los estudiantes, identificamos que siempre hay una pantalla gigante en varios medios de comunicación con esta información que Google les está dando, que es lo que se está buscando en el momento para que el periodista reaccione y miren, bueno, está pasando algo, no sé, con la calle en tal punto o hay una protesta. Entonces, inmediatamente el periodista debe activar y buscar con las fuentes qué es lo que está pasando para poder reaccionar inmediatamente a ese público que está googleando esa información. Entonces, para eso los utilizan los medios de comunicación, por ejemplo. Y todo esto son datos realmente. Bueno, volvemos a la presentación. Mientras, profe, la presentación nos hacen una pregunta por aquí. Nos comentan, por ejemplo, en la declaración del senador no quedaría expuesto, ya que muchas personas tendrían acceso, por ejemplo, a su dirección de residencia, número de celular, que deberían ser datos no expuestos. Esa pregunta, bueno, este comentario no lo hace Langy Ferley Pinilla. Por otro lado, Exacto. Diana Paola Julio Arrieta nos comenta. ¿Cómo se garantiza que todos los datos públicos o los datos que nos estás mostrando públicos son verídicos? Bueno, corroborando esa información con la fuente. Es que uno siempre tiene que ir a la fuente oficial. Si yo voy a dar esa publicación, yo simplemente estoy ingresando al tema de esa declaración de ese congresista, voy a identificar realmente, no está declarando, no sé, una vivienda de 1.000 millones de pesos, por ejemplo. Yo simplemente voy a la fuente también a corroborar esa información y a mostrarle, mira, esto dice esto y que usted no está diciendo que usted tiene una vivienda de 1.000 millones de pesos. O sea, siempre en el periodismo se corrobora la información. Así como lo dije ahorita, los datos también son para corroborar y los datos son otra fuente de información. ¿Y cuál es la otra que se me escapó? La otra pregunta que nos hacía, la que nos respondiste ahorita es de Diana Paola Julio. Y Langy Ferley Pinilla nos dice, nos Ah, los datos pregunta más del personales. tema de cómo para no quedar expuesta a las personas. Exacto. Nosotros como periodistas o como contador de historias tenemos que ser muy responsables. Nosotros tenemos acceso a muchísima información y obviamente esa información es pública, los congresistas deben declarar y hacerlo público de que sí declararon y qué declararon, ¿cierto? Y nosotros como periodistas, este tipo de cosas realmente es mejor cuando nosotros la contemos, pues evitar mostrar este tipo de datos como cédula, dirección de la vivienda, eso es más responsabilidad del que trata esa información, porque siempre tenemos, inclusive a veces en denuncias, una denuncia de un robo y tenemos el nombre de esa persona que denunció. Nosotros como periodistas realmente no podemos revelar ese nombre por el bien, por el cuidado, por el respeto de esa persona que le estoy guardando esa identidad, pero yo tengo esa información de quienes pudieron haber sido, digamos, esa banda que robó. Por ejemplo, entonces una como empresa realmente cuando manejamos esta información tiene que ser demasiado responsable, cauteloso, guardar ese tipo de información que puede afectar a la otra persona.
Entonces eso es más ética periodística, saber qué se va a dar de información y qué no se va a dar, porque no todo se puede publicar. Bueno, esto digamos que es un regalo, un regalo. Tenemos más o menos aproximadamente 20 minutos, creo. Es un regalo, porfa, si me puedes colaborar compartiendo este enlace Listo, profe, específicamente ya lo compartí. para que puedan ingresar y miremos acá. Es este. Esta compilación la hizo un periodista, la hizo un docente y que en este momento trabaja con Google y que hace una compilación de información de datos. Y que lo comparte, es pública, este blog que él hizo, sobre todo por la colaboración de varios colegas y varias personas que quieren entrar a mirar un poco más del periodismo de datos. Entonces se los comparto también con autorización de él y que me parece que está interesante. Hay algunas páginas que obviamente cuando hay cambio de administración no se actualizan o se pierden, entonces es una información que no es actualizada o no te abre la página o te sale error. Pero la mayoría de páginas que aparecen aquí son muy interesantes para poder analizar esos datos. Entonces hay varias fases, compilación, limpieza, análisis, visualización, pero es demasiado técnico y entrar allá pues no, pero les voy a mostrar información muy valiosa que ustedes pueden entrar, digamos, en este momento a interactuar. Por ejemplo, centro de datos, bibliotecas que podemos entrar y verificar. Aquí entremos a ver datos del Banco Mundial, nos lleva directamente a cifras del Banco Mundial, de la ONU, Organizaciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. Son datos abiertos que ellos lo tienen para el público, para verificar cómo vamos en este momento en el mundo frente a un tema específico. Datos sobre biodiversidad en Colombia, la Organización Mundial de la Salud, que también emiten datos todo el tiempo. Está catálogos de bibliotecas. Aquí el Poli cuenta con una base de datos magnífica, virtual, que hay que aprovecharla muchísimo, muchísimo, porque también da mucha información valiosa. Entremos, miremos aquí en estas bases de datos, por ejemplo, de algunas de Colombia. Aquí vemos una de datos abiertos de Medellín. Vamos a ingresar. Ahí está, por ejemplo. Datos abiertos, Medellín sin cifras, historias de datos. Donde hay historias de datos es porque ya a partir de los datos, pues la alcaldía cuenta historias. Aquí podemos ver muchos ejemplos de cómo lo hacen a partir de datos. Datos abiertos y búsquedas de exploración y se pueden descargar también en Excel, como se los mostré ahorita desde el gobierno nacional. Y Medellín en cifras, por ejemplo, ingresemos acá. Aquí me muestra hasta la actualización, última modificación. Agosto, 24 de agosto de 2023. El sistema de arbolado urbano. ¿Cómo está la ciudad en este momento con el tema de los árboles? ¿Qué especies hay, por ejemplo? ¿Cierto? Entonces, obviamente, desde la Secretaría de Medio Ambiente hacen un recorrido por ciudad, toman información y esta información la suben a una base de datos y a partir de eso generan datos. Entonces, ¿cómo está la vereda de Las Palmas, por ejemplo? Aquí me muestra el número de especies, cuál es la que más, el tipo de planta que más hay. Y esto sirve realmente para el tema de los cuidados y para identificar qué es realmente qué es lo que nos rodea. Vereda Pantanillo, qué tipo de especies hay, por ejemplo. A ver, otro. Loma, Vereda del Escobero, también. Entonces, toda esta información también se puede descargar a través de datos. Aquí, formato, está en Excel, uno lo puede modificar, lo puede exportar y a partir de eso hacer otro tipo de análisis. Entonces, también Profe invitados para que... Natalie, Sí, nos dice Luisa Fernanda Fernández Silva. Profe, ¿puedes repetir la ruta para entrar hasta ahí? ¿Cómo hiciste hasta la parte listo, de claro. Google? En ¿Listo? el link, listo. En el link que les compartí, van a entrar a compilación y en centros de datos, bibliotecas. Abajo dice base de datos de algunos de Colombia y aquí podemos ingresar datos abiertos de Medellín. Entonces, compilación, base de datos, algunos de Colombia, aquí
Podemos ingresar datos abiertos de Medellín. Miremos acá, por ejemplo, seguimiento de PQRs, quejas, reclamos, sugerencias de Medellín. Entonces aquí ingresamos y cuando hacemos un PQR, eso es un dato, ¿cierto? Y el por qué qué quejas están realizando, de dónde vienen, de qué estrato socioeconómico, cuál es su problemática. Entonces, vista general, miremos acá, por ejemplo, de qué es lo que más se quejan. Todo se convierte en datos. La mayoría de quejas que llegan son ciudadanas, aquí dice una sin clasificar, porque la policía también se queja, fiscalía, juzgados, miremos aquí en las cifras, por ejemplo, pero ¿cuántas quejas han recibido? O sea, todo eso se vuelve cifras y se vuelve noticia. Miremos a este lado. En temas de movilidad, en el 2023, ¿cuántas quejas en temas de movilidad hubo? En abril, 5.105 en el 2023, y así sucesivamente podemos ver. El total, el año pasado, solamente en movilidad se presentaron 33.397 quejas. Si seguimos indagando en todas estas cifras, podemos identificar el por qué. No sé, guarda de tránsito se excedió en su cargo, por ejemplo. O me llegó una fotomulta y no era mi vehículo, me plagiaron el vehículo. O sea, ¿cuáles son ese tipo de quejas? En temas de salud también, 7.000 en total, pues el año pasado por aquí marca el primer semestre, que hasta junio, ¿cierto? Entonces aquí podemos ingresar a ver muchísimas cosas. El año se puede filtrar, el año, el mes, la queja. Miremos aquí otro dato, por ejemplo. Profe, ¿Sí? mientras tanto te hago dos preguntas que tienen en el público. La primera es, ay, se me fue, listo. Profe, pregunta Marisol Vázquez Díaz. ¿Qué opinión le merece cuando se dice que el periodismo está desprestigiado porque están al servicio de los poderes económicos? Esa es la primera pregunta. Por Sí. otro lado, nos pregunta Juan Miguel Blanco González. Teniendo en cuenta la globalización de la información y el manejo del dato, ¿cómo confiar en los datos con tanta manipulación de los mismos, teniendo en cuenta que son datos públicos usados por los medios o entidades a su conveniencia para malinformar? Bueno, esas son nuestras dos preguntas de nuestros dos estudiantes. Dios mío. Bueno, esta última, el tema de manipulación, siempre digamos que está en la astucia, digamos, del periodista en identificar realmente la situación y es que la verificación de datos es muy importante. Si a mí me dan una información, yo no voy a salir inmediatamente con esa información. A veces muchos medios pecan por salir al aire o contar ya la noticia y realmente no es el que la cuente primero, sino que la cuente bien. Es preferible mejor, esperar, corroborar y salir a informar para evitar una rectificación, porque yo creo que el periodista, por lo menos para mí, salir a rectificar una noticia es no es tan bueno porque habla mucho de mi trabajo. Entonces, hasta el momento yo llevo 10 años como periodista ejerciendo y me han pedido una vez con abogados y todo una rectificación de noticias por un acueducto donde dije que estaban malgastando el agua, que se estaba desbordando el acueducto en agua y no le estaba llegando a los realmente usuarios de una vereda. Pero estuve en el terreno, lo pude confirmar, lo pude corroborar, pese a que la misma acueducto demandó al noticiero, estuve ahí y realmente yo pude corroborar con la información, con mis fuentes de información, con la comunidad que eso estaba pasando y además con la nota periodística, porque el hecho de tener una cámara, un video, un testimonio, eso ya te dice realmente lo que está pasando. Entonces es uno estar en el terreno, por eso es importante que el periodista no se quede en una sala de redacción, el periodista tiene que salir, verificar, ver, oler, darse cuenta, escuchar y el periodista no opina, el periodista no puede opinar, simplemente da esto es lo que dicen la empresa de aguas, esto es lo que dice la comunidad y esto es lo que está realmente pasando. Que no tienen agua, tienen baldes en sus casas, hay un incendio, no tienen cómo apagarlo, pero claro, en la montaña, unos metros arriba, ese acueducto heredal se está desbordando.
Entonces, claro, ellos tenían toda la de perder. ¿Por qué? Porque yo tenía todas las pruebas para demostrar que lo que yo estaba diciendo en mi nota periodística es real. Entonces, siempre hay que corroborar. Y con el tema de censura, a mí nunca me han censurado. Yo estuve en Hora 13 Noticias en un noticiero regional de aquí del país, de Antioquia. Estuve en Blue Radio como periodista, estuve trabajando para Señal Colombia como productora y realmente hasta el momento a mí nunca me han dicho, tienes que hacer la nota así, o tienes que hacerla así, o esta nota no va porque este medio es amigo de tal persona. Jamás. O sea, realmente uno es la percepción desde afuera, que es lo que ven de medios de comunicación, puede existir. No me ha tocado que me censuren. Toda la información que yo daba era corroborada, no me podían decir no, sino que simplemente estas son las pruebas, esta es la información, estos son los datos, yo simplemente los entrego. Ya el público, el lector, el oyente, es el que se hace su opinión frente a lo que está sucediendo. Entonces es eso, pues hasta el momento a mí no me han dicho, me han censurado, me han dicho, haga esto, deje de hacer esto. No, no ha pasado. Y bueno, eso es como, espero haberles respondido esas dos preguntas. Para avanzar, son las 7 de la Yo, noche. Para yo creo que sí, otra. profe. Dice eso, no, solamente un tema que me parece importante tener en cuenta, no lo dice Leonardo León Sí, Blanco, es siempre presentar el acervo probatorio. sí, Te dejo claro. continuar. Listo, sí, sí, tiene razón. Aquí en el Observatorio de Evidencia de Medicina Legal, vamos a ver si me deja ingresar. Exacto. Por ejemplo, aquí es otro tema de bases de datos de medicina legal, que medicina legal no se hay que verificar hasta cada año está actualizado. Por ejemplo, aquí miramos lesiones fatales de ciudadanos venezolanos en Colombia. Si ingresamos, nos da el dato 2017, marzo 2024. Bueno, aquí está actualizado hasta marzo 2024. Si ingresamos y nos damos cuenta por qué mueren los venezolanos aquí en Colombia, miremos acá, que dice medicina legal. Nos entregó un Excel y en ese Excel, si entramos a analizar, podemos evidenciar cuál es la situación y podemos sacar historia y contar, o por lo menos tener una alerta. Nosotros como contadores de historias tenemos que tener una alerta, bueno, aquí está pasando algo. Miremos, por ejemplo, el último año, 2024, miremos qué es lo que nos está mostrando. Miren este dato, temas de suicidios, ¿cierto? Aquí nos dice en Antioquia, Bogotá, César, Magdalena, Nariño, la cantidad de venezolanos que se han suicidado. El tema de muertes violentas en el 2024 es enorme. Si podemos observar acá, temas de muertes violentas, ¿en qué, en qué departamentos, en qué municipios? Aquí vemos Antioquia 3 veces, norte de Santander, Cundinamarca. Entonces aquí podemos contar, por ejemplo, cuáles son las ciudades más violentas para los venezolanos en este momento en el país, ¿cierto? Aquí ya hay un titular de noticia, aquí ya no hay una información. Entonces podemos evidenciarlo hacia el lado y empezar a investigar. Esto simplemente me está arrojando un dato, una información, y ya entrar a verificar con las secretarías de gobierno, la policía, que nos den esa información. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en, no sé, en el norte de Santander, donde están asesinando o hay muertes en temas, bueno, aquí en el tema de transporte, el tema de accidentalidad, el tema de, por ejemplo, domiciliarios, hay muchos domiciliarios en este momento que no tienen, digamos, papeles, están de forma no legal. Entonces, ¿qué está pasando con esos eventos de transporte? ¿Los están atendiendo en centros hospitalarios? No, por ser venezolanos, por no tener papeles. Aquí uno tiene que entrar a preguntar muchísimas cosas, el tema de las muertes naturales, el tema de las riñas, el tema de homicidios y armas de fuego, por ejemplo, norte de Santander, Valle del Cauca, por ejemplo, este dato es interesante, pues son más personas asesinadas en este tema de Valle del Cauca, que uno entra a mirar con las fuentes oficiales, pero si reunimos realmente todo, uno puede hacer una comparación cuáles son los departamentos donde más homicidios con arma de fuego de venezolanos hay. Entonces, simplemente ya ahí está el dato. Ya es entrar a corroborar con las fuentes oficiales. Bueno, miremos acá. Entonces, esta herramienta ustedes pueden entrar a verificar varios. Algunas recuerden que están desactualizadas por cambio a veces de administración y no, y se sale de la página.
Pero aquí vamos para ir como cerrando. Listo. Bueno, profe, ¿cómo lo hago si yo quiero, tengo una información y quiero utilizar programas para dar esos datos que tengo? Entonces, aquí en visualización, en este recurso que tienen, dice visualización, herramientas visualización de datos, y existen varias fuentes. Por ejemplo, no sé cómo se pronuncia, esta página de internet nos da, es fácil poder ingresar y empezar a generar una cuenta y digamos como una página web o una infografía para poder dar nuestra información que hemos, bueno, esperemos que el internet nos cargue para que miremos por lo menos el pantallazo. Tenemos esto por acá. Bueno, entremos mientras tanto a otra página. Si no sabe. Listo. Otra es Flowris. Flowris también es fácil crear la cuenta, solamente se necesita la cuenta de Gmail. Aquí se pueden hacer simplemente con información que nosotros tengamos en una tabla de Excel. Por ejemplo, podemos traer el tema de los venezolanos, del tema de medicina legal, descargarla y a partir de eso coger los datos que realmente necesitamos y podemos nosotros hacer, por ejemplo, un mapa, ¿cierto? No un gráfico, sino un mapa. Esta es una de las herramientas donde podemos entrar a explorar y nos muestra múltiples recursos para poder presentar esa información de una manera diferente. Entonces, Flowris es muy chévere, los invito para que ingresen simplemente con una cuenta de Gmail. Vamos a ver si me cargó esta. Esta también, esta muestra más en infografía. Lo pueden lograr haciendo que simplemente con una cuenta de Gmail ingresan, es gratis y pueden ustedes también utilizar mapas, tablas, gráficos y simplemente teniendo la información en Excel. O sea, cuando ustedes realicen una investigación ya científica y quieren llevarlo a esto, o sea, no tanto en el paper, en el papel como tal, sino que quiero hacerlo más digital, pueden utilizar todas estas herramientas. O sea, esto no simplemente es para el periodista. Esto es para el investigador, el abogado, el contador, el que quiere contar, el que quiere decir más información de lo que tienen. Tengo esta base de datos interesante, voy a llevarlo a un mapa, si se da la necesidad, o quiero llevarlo a un gráfico, a una animación, dar un texto, pueden entrar a esta página que también es gratuita con una cuenta de Gmail y ustedes simplemente empiezan a darle información. Bueno, creo que esta también, vamos a ver si esta está actualizada. Esta es otra, pero esta se utiliza con el tema de gráficos. Aquí muestran la cantidad de formas en que lo pueden hacer, hay tutoriales. Mejor dicho, hay una cantidad de cosas, simplemente es entrar un ratico, empezar a explorar, ver tutoriales, cómo lograrlo, y lo pueden realizar aquí. A ver, miremos este. Verificación, redacción, narración. Aquí hay otras herramientas que ya no vamos a explorar, pero herramientas de verificación. Cuando las imágenes toman una fotografía, esta fotografía la he visto antes, es una protesta, ¿será que en este momento hay protesta? ¿O será que esta imagen es una fake news? Entonces aquí hay múltiples bancos de información donde ustedes pueden mirar si esa imagen es real, de qué año, de qué momento. Aquí hay otras, por ejemplo, esta herramienta permite mostrar toda la información, una foto, fecha, tipo de cámara, localización, muestra imágenes parecidas, muestra imágenes relacionadas con otra imagen, o si alguien o a alguien le pertenece esa imagen. Utilizamos mucho Google Lens, que están en todos los celulares, que podemos verificar si esa imagen es real o de dónde proviene esa imagen o hay imágenes similares. Entonces aquí también pueden ingresar como a mirar. Está el tema de, bueno, aquí hay una presentación adicional que no nos va a dar tiempo, pero aquí hay una presentación adicional de cómo cuento esos datos. O sea, cómo expreso esos datos en un párrafo. Aquí podemos ver qué palabras se pueden utilizar,
cómo visualizar para volver esos datos mucho más fáciles y sencillos para las personas. Nosotros como periodistas y ustedes también más adelante, pues como profesionales, ustedes van a tener una cantidad de información. Y usted dice, bueno, ¿cómo le muestro esta información a a las personas para que lo entiendan? A nuestros clientes para que lo entiendan. Entonces, dentro de esa presentación hay otra que dice cómo hacer posible estos datos, cómo hacer posible que la lectura sea más fácil de entender. Entonces, da unos tips, el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, cómo narrar, cómo contar los números para que las personas se queden ahí, no se aburran y le den siguiente, ¿cierto? Entonces, también es interesante que ingresen. Y bueno, y naveguen por toda esta plataforma de herramientas y recursos de periodismo de datos. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, profe, por acá tenemos una pregunta, sobre la charla, quisiera preguntar, nos la hace Luis Felipe Alarcón Palacio, sobre la charla quisiera preguntar cómo responder ante un cuestionamiento de alguien sobre la ley de protección de datos, si se están usando algunas de estas herramientas. Em, lo que pasa es que obviamente la ley hay que respetarla y esa ley de protección de datos también viene de esa transparencia de datos. ¿Por qué se entregan todos estos datos? Por el tema de transparencia de lo público. Realmente cuando uno dice quién es la persona o la persona afectada con nombre sin autorización, uno se lleva la demanda. O sea, tienen todas las de ganar. Uno tiene que respetar esa ley de datos. Si la persona que uno entrevistó, la persona que uno, la información que dio, no la autorizó, realmente uno puede llevar la demanda. Por eso uno tiene que corroborar y decirle a esa persona, mira, está esta información. Cuando me toca hacer notas de orden público, notas de corrupción, por ejemplo, uno le dice, está esta información, esto lo dijo tal persona, si esa persona dice, o simplemente me llegó esta información, quiero corroborar si es cierta o falsa, ¿cierto? Y a partir de eso, pues tener la información. Lo que sí hay que respetar, obviamente, la ley hay que respetarla, y si esa persona no autoriza, no se puede hacer. No se puede hacer. Simplemente que los datos te dan información para que tú no mires solamente lo que dice esa fuente, lo que dice ese alcalde. No, venga, es que aquí tengo otros datos que me dicen otra información. O sea, que venga, corroboremos entonces cuál es la verdad. Es eso. ¿Alguna pregunta? Profe, acá, bueno, de respecto a los link de aulas, les quería comentar, yo les estaré compartiendo el enlace. Si quieren, me pueden escribir a mtq@poligram.edu.com y yo les comparto todas las nuevas aulas. Y de momento, pues sí tengo muchos comentarios, profes, de agradecimiento por la sesión. Están muy agradecidos, la verdad, me dicen, especialmente con la última herramienta que es muy valiosa para ellos porque les permite consultar información. Me dicen gracias, Jenny Edith Martín, por ejemplo, nos dice gracias, profe, por ese regalo del todo el profesor también. Es muy interesante. Nos dicen que muchas gracias por responder a todas las preguntas, que la sesión ha sido muy interesante, que ha sido una excelente charla, que esperan volverla a tener por aquí, profe, en estas aulas. Y nada, muchas gracias de verdad por tu información. No No, sé si me ibas a decir, profe. no, quería agradecerles a los estudiantes por estar dispuestos. Realmente no toda la verdad la tengo yo, ¿cierto? Toda la verdad está a su alrededor. Simplemente es darse cuenta qué es lo que está pasando en el país, qué es lo que nos rodea, quién nos gobierna, cómo nos gobiernan y que no lo podemos tragar entero. O sea, esa es la invitación, no podemos tragar entera la información que nos están dando. Todos los medios de comunicación obviamente tienen su línea editorial, toda su línea editorial. Los invito a que visiten cada medio de comunicación, todos los medios de comunicación, ustedes mismos se hagan un criterio de lo que está pasando en el país, no simplemente se queden con una sola fuente, sino ir a muchísimas fuentes, verificar, siempre hay una segunda persona que tiene otra versión, entonces esa es la invitación, no quedarnos con una sola información, sino que hay muchísimas, hay múltiples información, además con toda esta base de datos no podemos tragar entero.
Listo, profe, por acá también nos dice Ludivia Gallego. Gracias por compartir estos recursos tan valiosos y la explicación por ser tan clara. Y nos dice también Luis Felipe Alarcón Palacio, fabuloso lo aprendido, las herramientas muy productivas. Profe, no, de por sí agradecerte mucho por el espacio, por compartirnos todos tus conocimientos. Pues muy invitada a unas próximas aulas. A todos nuestros estudiantes, llegamos a 106 estudiantes por lo que alcancé a ver que estaban ahí muy pendientes. Gracias por estar también tan participativos, por estar con nosotros toda la sesión. Quiero también mandar un saludo desde la Dirección de Investigación, nuestra directora Jenny Hernández, que siempre está muy pendiente de sus solicitudes. A todos los profes que nos ayudaron a divulgar y que algunos sé que están conectados aquí en el aula. A la profe María Eugenia también por acompañarnos el día. Y no, profe, muy especialmente a ti, a la profe Natalie Giraldo, les recuerdo que nos estuvo acompañando en la sesión de hoy. Las aulas abiertas se realizan cada 15 días, los jueves a partir de las 6 de la tarde. Me comprometo a publicarles en Paradigma los enlaces. Sé que algunos ya me están escribiendo, mi correo es mtequia. Les estaré respondiendo a algunos por aquí por un ratito más y cualquier duda o información, pues estaremos muy pendientes. Las pueden dejar por el chat, estaremos allí pendientes. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, estudiantes. Los esperamos en 15 días. Politécnico Gran Colombiano.